Jesús es invitado a comer en la casa de un gobernante que era fariseo. Ahí enseña por medio de parábola. Se conoce como parábola de la Gran Cena, a la que los invitados en el último momento no asistieron. Por lo que el padre de familia ordenó que trajeran todo tipo de personas. Al final, el siervo le dijo: ya recorrimos toda el área, pero aún hay lugar. Hasta hoy aún hay lugar. Aprovecha esta gran oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias por tu amor manifestado en esta parábola y en muchos otros pasajes hermosos de los que nosotros queremos aprender a disfrutar. Espíritu Santo, ya tienes preparadas las personas, los oídos, las mentes, los corazones para que sean bendecidos, para que sean edificados en tu amor. Gracias. Amén. Estamos revisando Lucas 14, del 1 al 6. Dice el versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. El Evangelio relata 7 milagros realizados en el día del sábado. En Juan 5:10 encontramos que era sábado cuando sanó al paralítico que estaba junto al estanque de Betesda. Este hombre tenía 38 años de estar enfermo. En Juan 9:14 sanó a un hombre que había nacido ciego. Hizo lodo con la saliva, untó los ojos del ciego y le dijo: ve a Siloé y lávate. Cuando fue, se lavó y recibió la vista en un día de sábado. En Lucas 4:31 dice que en Capernaum estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y Jesús hizo libre a ese hombre en día de sábado. En Lucas 4:38 dice que sanó a la suegra de Pedro porque tenía fiebre. Era sábado cuando la sanó. Lucas 6:6 dice: en otro día de reposo, o sea, entró en la sinagoga y enseñaba. También sanó a un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas 13:14 registra que un día de reposo en la sinagoga donde enseñaba Jesús, sanó a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada, pero el principal de la sinagoga se enojó. En Lucas 14:1 y 2 dice, que es el pasaje que nos ocupa, dice que en día de reposo sanó a un hombre con problemas de hidropesía. Un gobernante que era fariseo lo invitó a comer. Esto se le sobreentiende por la expresión habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Gobernante fariseo. Muchos de los fariseos eran maestros en las sinagogas. Estos hombres eran ejemplos religiosos ante la vista de todo el pueblo. Supervisaban que todos cumplieran la ley. Los fariseos aseguraban que la tradición oral tenía la misma autoridad que las escrituras. Al final del versículo dice, le acechaban. Entonces, realmente le invitaron para atraparlo en algo que dijera o hiciera, dándoles oportunidad de acusarle y arrestarlo, porque para ese momento la oposición había aumentado. No obstante, Jesús no temía enfrentarlos, toda vez que sabía su propósito de sorprenderles, según ellos, en el quebrantamiento de las leyes. Ahora sí, vamos a Lucas 14:2. Dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Hidropesía, acumulación de agua o fluido en tejidos y cavidades del cuerpo humano, que Lucas, como buen médico, identificó. La hidropesía puede causar hinchazón o dificultad para respirar, dolor, sensación caliente y piel rojiza en la zona donde tenga esa hinchazón, anemia grave,
Puede ser causada por problemas cardíacos, enfermedades renales o hepáticas, infecciones o trastornos linfáticos. En el versículo 3 de Lucas 14 leemos, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Al hacerle la pregunta antes de hacer el milagro, Jesús impidió que protestaran después, pues para ellos sanar a alguien era trabajo y en sábado estaba prohibido realizar trabajos. Con esto Jesús demuestra que al guardar el sábado no necesariamente debía ser una ley rígida y sin sentido, sino que debía ser vista y entendida con un enfoque espiritual y humano, procurando siempre el bien de los demás. Dice Lucas 14:4, mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Aquí Jesús muestra su autoridad, su amor y compasión, diciendo tácitamente que el amor y la compasión son más importantes que las leyes y las reglas. Hasta hoy es importante que cada hijo de Dios dependa del Espíritu Santo para saber si en un momento determinado se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Lucas 14:5, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? La tradición rabínica aceptaba esta acción, aunque un reducido grupo lo prohibía porque lo consideraban como trabajo. Jesús vino para mostrar cómo es Dios su Padre. Su Padre es tierno y compasivo. Una forma de demostrarlo fue esta oportunidad. Prestó atención a la necesidad de un hombre. Dice Lucas 14:6, y no le podían replicar a estas cosas. Quiere decir, los fariseos se quedaron sin argumentos y no pudieron oponerse a las palabras de Jesús. Como Jesús, los cristianos deben tener una respuesta fundamentada en las creencias y conocimientos bíblicos. Ahora vamos a revisar los versículos 7 al 11 de Lucas 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Jesús presenta una parábola sobre la humildad y la generosidad. Al comparar la importancia de ocupar el último lugar en una mesa con la importancia de ser humilde en la vida diaria, de la misma manera enseña a llamar a los que se consideran amigos y a invitar a los pobres en las celebraciones sociales, si la hubiera. También Jesús aconsejó a las personas que no se apresuraran a escoger asientos en las fiestas. Lucas 14:9 dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El versículo 10 de Lucas 14 expresa, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Hasta hoy, las personas están ansiosas por mejorar su nivel social, queriendo relacionarse con algunas personas, manejar un automóvil costoso. La reflexión aquí es, antes de buscar prestigio, busque un lugar en el que pueda servir. Si Dios quiere que sirva en altas esferas, Dios mismo lo coloca en el lugar adecuado. Dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio bíblico muy repetido. Por ejemplo, en segundo de Crónicas 7, 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Santiago 4:10 también dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y bueno, el último ejemplo, primera de Pedro 5:6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, las personas humildes son las que se comparan con Cristo solamente, lo que les lleva a reconocer su pecado, comprender sus limitaciones, para que de manera realista se enfoquen al servicio. Dice Lucas 14 del versículo 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Actualmente, la sociedad tiene estructuras, niveles, costumbres que muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios, como el caso que menciona este versículo, en donde se lee sin estar escrito. Si tienes recursos para compartir, no lo hagas entre la gente de tu círculo social, porque posteriormente ellos te ofrecerán la oportunidad de degustar algo que hayan preparado. Lucas 14:13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los que no tienen recursos, llámalos porque es a ellos a los que tú debes invitar, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a esos. Ahora, el versículo 14 dice, y serás bienaventurado, llama a estos a los que no te van a poder responder, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dice Jesús, cuando preparen una cena o comida, inviten a personas que no sean de su mismo nivel social para ofrecer el tiempo, recursos y energía a la comunidad en la que se vive, de tal manera que se pueda ayudar a otros a través de las acciones cotidianas, lo que marcará la diferencia entre la vida de los hijos de Dios y la vida de los demás. Los justos son aquellos que, tomando como base la justicia de Dios que materializó en la cruz del Calvario, son justificados delante de Dios y lo demuestran con sus actividades en la vida cotidiana. Los versículos 15 al 24 de Lucas 14 hablan de una parábola muy importante. Dice el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Históricamente hablando, en ese tiempo, la comida compartida era una parte destacada de la vida social y religiosa, pues por medio de los banquetes, los judíos expresaban su hospitalidad y solidaridad como comunidad. Durante la dominación romana, estos eventos se convirtieron en grandes banquetes y se utilizaban como una forma de afianzar acuerdos y mostrar poder, así como mostrar la riqueza de los anfitriones. Esas fiestas o banquetes también tenían un alto porcentaje de religiosidad, especialmente relacionadas con el Dios de Israel. Uno de los comensales muestra el anhelo por la vida eterna. Aprovechando que en la cultura judía el pan era un símbolo de comida sustanciosa y básica para la supervivencia, el reino de Dios se presentaba como la realización de los deseos del corazón humano y el anfitrión del propio banquete es Dios, pues Dios es quien puede satisfacer totalmente a todos y cada uno de los comensales. El versículo 16 de Lucas 14 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Jesús usó la observación de este hombre como ocasión para dar la advertencia de que no todo el mundo entraría en el reino. En esta oportunidad utiliza la metáfora del hombre que invitó a una gran cena. La metáfora es un recurso literario que compara dos cosas distintas para ayudar a explicar o exponer una idea, una verdad. El hombre que organiza la cena representa a Dios y los invitados simbolizan a las personas que inicialmente son llamadas a participar en su reino. Para una fiesta se acostumbraba a enviar dos invitaciones. La primera anunciaba la fiesta y la segunda indicaba que todo estaba listo. Ya era el momento de acudir. Lucas 14:17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. La invitación inicial seguramente había sido aceptada, pero cuando ya estaba todo listo, según la costumbre judía, en ese momento se confirmaba la invitación. Cuando en la Biblia se encuentra el registro de un banquete, no una reunión para compartir comida solamente. Son oportunidades en las que se ven reflejados la generosidad de Dios y su amor principalmente a su pueblo, pero también su amor a toda la humanidad. Siguiendo el desarrollo de la metáfora, este banquete es el banquete celestial que será servido por el Padre en su reino, en su trono de gloria, que Jesús describe de esta manera para que los seres humanos tengan una representación gráfica de las atenciones de Dios para toda la humanidad. Entonces, la expresión vengan, ya todo está preparado, es determinante desde ese momento que Jesús lo expresó. La invitación está confirmada para cualquier persona que quiera aceptar la invitación de Dios. Dice Lucas 14:18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otros intereses tuvieron prioridad. Ninguna de esas razones eran genuinas. Por ejemplo, no se compra un campo sin verlo primero, ni tampoco un buey si primero no se ha probado. En estos versículos, los invitados representan a las personas que ignoran la llamada de Dios y se alejan de su camino. La propiedad representa las distracciones y tentaciones que nos alejan de nuestra fe. Probablemente algunos se pregunten si es incorrecto comprar una propiedad o si se debe renunciar a las cosas materiales. La respuesta es no. Sí se deben comprar propiedades, sí se necesitan y se deben comprar cosas materiales, solamente que tengamos cuidado en el enfoque y las prioridades que tenemos. Dice Lucas 14:20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otra excusa, porque ya había recibido la primera invitación para ir a esa cena. No debió comprometerse y menos en matrimonio. Las excusas impiden acercarnos a Dios o retrasar el compromiso que en algún momento una persona ha hecho con Dios. Todo esto impide el crecimiento espiritual. A más de uno le está diciendo algo el Señor. Dice Lucas 14:21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los invitados en la parábola ofendieron al anfitrión al excusarse cuando se les envió la segunda invitación. En la historia de Israel, la primera invitación de Dios vino a través de Moisés y los profetas. La segunda vino mediante su hijo. Las autoridades religiosas de ese momento aceptaron la primera invitación, creyeron en los profetas, creyeron en Moisés, pero desecharon a Dios al no creer en su hijo. Así como el amo de la historia envió a sus siervos para que los necesitados participaran en el banquete, Dios envió a su Hijo al mundo de gente necesitada para anunciar que el reino de Dios había llegado y estaba a su disposición. Qué maravilloso. Dice Lucas 14:22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El siervo, mejor dicho, los siervos,
representan a aquellos que son llamados a llevar el mensaje de Dios a otros, para compartirlo con los que aún no se han decidido para estar presentes en ese gran banquete. Pues el reporte es que aún hay lugar. Lucas 14:23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que la invitación para que asistan al banquete es inclusiva y muestra la gracia divina, por lo que se debe evangelizar y ayudar a aquellos que se sienten excluidos. Es un recordatorio de que la puerta de la gracia está abierta para todos y desafía a aceptar y compartir esta invitación. La vida cristiana incluye responsabilidad con la comunidad. Cuando se difunde la palabra de Dios, se contribuye al crecimiento y desarrollo del reino divino. Este versículo es una orden para llevar el mensaje de Cristo. Dice Lucas 14:24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Sin mencionar a los judíos, Jesús le dijo, si no aceptan la invitación de Dios, los judíos serán rechazados y los gentiles serán incluidos en su lugar. Por eso los postreros, que son los gentiles, a los últimos que se les predicó el evangelio, por eso los postreros serán primeros. Los judíos y los no judíos, al rechazar la invitación para estar en la gran cena, que no es otra cosa que la salvación de las almas, no disfrutan las bendiciones y el gozo de Dios. Ahora vamos a revisar Lucas 14:25-33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, a medida que el Señor Jesucristo mostraba el amor, la compasión de su Padre, las personas lo seguían, pues seguramente era diferente el trato que recibían de las autoridades de su tiempo. De repente, Jesús entendió que era el momento para ubicar a los que decían ser sus discípulos, aparte de los 12 que siempre le siguieron. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús indica a las personas para que con todo entendimiento continúen en el curso de discipulado que Él está impartiendo al aire libre. Todos los que quieran ser mis seguidores deben aborrecer a... Aborrece es una hipérbole, por medio de la cual Jesús enseña que el amor a Él debe tomar prioridad aún sobre el amor a sus familiares. Una hipérbole es otra figura literaria que consiste en exagerar para remarcar el sentido explícito de una idea, como en este caso, aborrece a su padre y madre y mujer, no puede ser mi discípulo. Entonces, para Jesús, el que alguien quiera ser su discípulo requiere un compromiso profundo y total, que bien puede dejar las lealtades familiares en segundo término. Requiere también, aborrecer no es un desprecio literal, sino jerarquizar las actividades, ahora en función de la lealtad a su Señor y Maestro. Jesús dijo que para ser su discípulo es necesario renunciar a cualquier situación o deseo que pueda interponerse entre las personas y su compromiso con Él, con Jesús. Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lleva su cruz, quiere decir seguir a Jesús. Requiere negarse a sí mismo, autonegación, completa dedicación y obediencia voluntaria. Los discípulos sabían lo que significaba la cruz.
ya que muchos hombres habían sido ejecutados por ese medio en la región de Galilea. Cuando los romanos ejecutaban a un criminal, este tenía la obligación de llevar la cruz en que iban a colgarlo, mostrando sumisión a Roma. Y además, el mensaje para los observadores era: es mejor que ustedes se sometan a Roma, ¿eh? Hasta ese momento las multitudes se mostraban muy entusiasmadas con Jesús, pero era necesario convertir lo superficial en algo profundo. Así que de una vez lanzó la enseñanza principal. Seguir a Cristo significa sumisión a Él, hasta dar la vida, morir por Cristo si fuera necesario. Así que los que estaban ahí de repente sintieron como un golpe. No solo son banquetes, no solo es fiesta. Seguir a Cristo es otra cosa. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La pregunta va orientada a la reflexión en relación a la decisión de seguir a Cristo. Jesús no quería un compromiso ciego o ingenuo que esperara solo bendiciones. Así como un constructor estima costos y un rey evalúa la fuerza militar, también una persona debe considerar lo que Jesús espera de sus seguidores. Dice Lucas 14:29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuáles son los costos que un cristiano debe considerar? Puede perder su jerarquía social, puede perder su riqueza en dinero, puede ser separado de su familia, aún odiado por su familia, lo que quiere decir que seguir a Cristo no es una vida exenta de problemas. Así que se debe considerar el costo de un discípulo de Cristo. Se debe tener claro el compromiso a fin de que más tarde no quiera abandonar el proyecto. Dice Lucas 14:31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Ahora ejemplifica con un rey que marcha a la guerra para enseñar lo relacionado con la toma de decisiones. Dice Lucas 14:32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Para Jesús es importante la forma en que se enfrenta el conflicto. Jesús habla sobre la misericordia y la sabiduría, enseñando cómo enfrentar el conflicto si fuera necesario. Realmente presenta un desafío claro y profundo en la vida de fe. Invita a reflexionar sobre las prioridades y el costo del discipulado. Dice Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El costo de ser discípulo de Jesús es rendición completa a Él. Por fin dice Lucas 14:34 y 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? En la antigüedad la sal se utilizaba para preservar los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo. Cuando se habla de la sal en la Biblia, no solo se refiere a su uso en la cocina para dar sabor y preservar los alimentos, sino que se usa como una metáfora para referirse a la vida cristiana y la influencia que los creyentes deben tener. La idea es que se muestre el evangelio a la familia, que se aborrezca la injusticia, la falta de amor y la falta de misericordia, pues también dentro del núcleo familiar se dan estas situaciones. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal, como marca distintiva del discipulado, representa o simboliza la fidelidad de Jesucristo o la fidelidad a Jesucristo y al Evangelio. En un momento determinado, la sal puede humedecerse. El dueño de esa sal la vuelve a secar, pero lo que queda ya no tiene sabor a sal. Para muchos ya no sirve como sal.
En ocasiones los cristianos se mezclan con el mundo, evadiendo el costo de ponerse a favor de Cristo. Pero Jesús dice que en ese momento los cristianos pierden su valor como cuando la sal se humedece. Aquí la reflexión es muy importante. Así como la sal da sabor y preserva los alimentos, los cristianos debemos preservar lo bueno en el mundo, ayudar a que no se eche a perder, al contrario, ayudar a que traiga un nuevo sabor a la vida. Lo anterior necesita una planeación guiada por el Espíritu Santo con disposición al sacrificio y entrega al reino de Dios. Entonces, no es fácil ser sal, pero con la ayuda de Dios, los cristianos pueden ser ese buen sabor a la vida. Muchas secciones de la vida se encuentran en ese capítulo 14 de Lucas. Pero lo que el Espíritu Santo enfatiza es que aún hay lugar. Entonces, tú puedes estar en ese gran banquete o en esa gran cena. La invitación está abierta, no la desperdicies. Dile al siervo que te envió el rey que también quieres estar en esa fiesta.